Hola, hola, hola a todos mis queridos curiosos del Corazu Superíndice 3N. ¿CU Superíndice 3 Moestu N hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que, les va a dejar con la boca abierta, como decimos por AQ. Si son como yo que viven enganchados a los salseos de la farándula, especialmente los que tienen que ver con el mundo del espectáculo turco, pues este es su lugar. Y si son nuevos por AQ, do copyright me darles una super bienvenida a nuestro canal, ese rinconcito donde desmenuzamos los chismecitos jugosos del planeta. No se me vayan sin suscribirse y activar la campanita. No se pierden ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Hoy, la cosa va de emociones fuertes, de miradas que matan y de un rumor que ha encendido las redes sociales como un reguero de Superíndice 3 Lbora. Amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese galu, turco que ha conquistado corazones por todo el mundo y de la supuesta furia que ha desatado en contra de su ex compau más menos era de pantalla, Demet Özdemir. Y digo supuesta, ojo porque ya saben CU Superíndice 3 son estas cosas, ¿no? Que a veces la realidad es mucho compleja que un titular llamativo. Pero vamos a analizar todo esto paso a paso, desde el principio, para entender copyright es lo que estuvo pasando realmente. El rumor, la chispa que encendió Superíndice 3 todo este incendio, empezó Superíndice 3 a circular hace unos días después copyright ese de un encuentro, digamos, poco afortunado de Can con un reportero. Las imágenes que se han viralizado a la velocidad de la luz, mostraban a Can visiblemente molesto, tenso y con una expresión Superíndice 3N que no era precisamente una sonrisa amigable. Y el foco de todo el revuelo, según los rumores que se esparcieron como la Superíndice 3 Lbora, era nada y nada menos que Demet Özdemir. Copyright habrá pasado entre ellos para que Can reaccionara de esta manera. Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N y la que vamos a intentar desentrar más menos Aro y AQ juntos. Pero antes de meternos de lleno en el salseo, vamos a recordar un poco el contexto, para aquellos que no es tu copyright en tan aldúa. Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión Superíndice 3N turca, principalmente gracias a su química explosiva en la serie Erkenci o Pu Haro Show más menos Ador, como la conocemos por estos lados. Su romance en la ficción Superíndice 3N traspasó Superíndice 3 la pantalla, o al menos eso es lo que todos pensamos, y durante un tiempo fueron la pareja de moda. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales estallaban con cada foto juntos, cada entrevista, cada aparición Superíndice 3N pública. Era una locura total. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no son como en las novelas. Can y Demet siguieron caminos separados. El romance llevó Superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fans con el corazón Superíndice 3N roto y pregunto, ¿dónde copyright ha pasado? Y desde entonces la relación Superíndice 3N entre ellos ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. Algunos de que eran amigos, otros que no se podían ni ver, y ahora, con este nuevo incidente, la tensión Superíndice 3N ha vuelto a dispararse. Es como si su historia, lejos de quedar en el olvido, siguiera generando titulares y rumores como si fuera un culebro Superíndice 3N interminable. La verdad es que es de película. Ahora volvamos al encuentro con el reportero, la pieza clave que ha puesto todo esto en el candelero. Las imágenes que circulan por la red muestran a Can saliendo de un lugar, aparentemente un gimnasio, o quizá ese algún tipo de centro de entrenamiento, no estuvo muy claro, rodeado de paparazzi. Y es cuando un reportero le pregunta por Demet, que la tensión Superíndice 3N aumenta. Se puede ver CU Superíndice 3 la cara de Can se transforma, su mirada se endurece y su lenguaje corporal se vuelve rugido. No responde directamente a la pregunta, pero se le escucha decir algo en turco con un tono que no suena precisamente amistoso. Y AQ es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los medios turcos, que son unos autocopyrighticos detectives, comenzaron a investigar y a buscar la supuesta traducción Superíndice 3N de lo que Can ha dicho. Y según estos reportes, las palabras de Can no eran precisamente un halago para Demet. Hay varias versiones de lo que supuestamente dijo, algunas fuertes que otras, pero todas coincidían en que no estaba muy contento con que le mencionaran a su ex compau más menos era. Algunos dicen que hizo referencia a una supuesta actitud poco profesional de ella, otros aseguran que se quejó Superíndice 3 de que siempre le preguntaran por ella, como si no tuviera vida propia.
Pero insisto, estas son solo especulaciones, no hay nada confirmado al 100%. Sin embargo, lo que no podemos negar es que la reacción superíndice 3N de Khan fue, cuando menos, llamativa. Un simple sin comentarios hubiera sido suficiente, pero su lenguaje corporal y su tono de voz revelaron que algo no iba bien. Y esta es la parte del salseo que ha enloquecido a los fans y ha generado una avalancha de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Algunos defienden a Khan y dicen que es harto de que le pregunten ese. Siempre por Demet, otros lo critican por su reacción superíndice 3N y lo acusan de ser un maleducado, y luego es el gran grupo de los que, como nosotros, estamos disfrutando de este culebru superíndice 3N de la vida real. Es que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet siempre ha sido muy mediática. Desde que se convirtieron en una pareja en la vida real, todos los movimientos fueron analizados con lupa y cada gesto o declaración superíndice 3N se interpretaba como de un significado. Y este nuevo episodio ha vuelto a poner de manifiesto la fuerte conexión superíndice 3N, aunque ahora sea por una supuesta tensión superíndice 3N, que existe entre ambos. Es como si por mucho que quieran pasar página, el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Khan llaman furioso con Demet Özdemir? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. Por un lado, es cierto que su reacción superíndice 3N fue inusual, pero por otro, también copyright N es entendible que es tu copyright cansado de que lo vinculen constantemente a su ex. Imagúnense la presión superíndice 3N mediática que debe soportar. No debe ser fácil que por mucho tiempo que pase, te sigan preguntando por una relación superíndice 3N que terminó superíndice 3 hace tiempo. Todos tenemos nuestro límite. Además, hay que tener en cuenta que las imágenes que vemos a través copyright de los medios de comunicación superíndice 3N no siempre reflejan la realidad al 100%. A veces, un segundo de un vídeo puede ser sacado de contexto y generar una idea superíndice 3N de lo que realmente estuvo pasando. Los reporteros a veces buscan la noticia fácil, el titular llamativo, aunque para ello tengan que exagerar o distorsionar un poco la realidad. Y la verdad es que esta situación superíndice 3N es el ejemplo perfecto de ello. Pero volviendo a Khan y Demet, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó superíndice 3 hace poco con el músico Oğuzhan Koç, y la vimos muy feliz en su boda. Y por su parte Khan también copyright N estuvo centrado en su carrera y en nuevos proyectos, tanto en el cine como en la televisión superíndice 3N, incluso explorando el mercado internacional. Ambos parecen estar en una nueva etapa de sus vidas, lo cual hace que todo este revuelo sea, quizás, aún innecesario. No se puede negar que la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Khan y los que defienden a Demet, y la tensión superíndice 3N entre ellos se puede palpar en cada comentario. Es como si estuvieran viviendo su propio culebru superíndice 3N en tiempo real. Y aunque algunos fans se empeu más menos en ver drama donde quizás no lo hay, lo cierto es que este tipo de noticias nos recuerdan el poder que tienen las relaciones personales de los famosos para generar interu copyright y especulación superíndice 3N. Es como si su vida privada fuera parte de su trabajo. Y es que al final, ellos también copyright N son personas, con sentimientos, con emociones y con derecho a tener sus momentos de mal humor. Quizás Khan solo estaba teniendo un mal día y la pregunta del reportero simplemente le pilló superíndice 3 en un momento inoportuno. O quizás su que había algo de tensión superíndice 3N guardada y la pregunta simplemente actuó superíndice 3 como detonante. La verdad es que no lo sabemos y probablemente no lo sabremos nunca. A menos, claro, que alguno de los dos decida pronunciarse al respecto. Pero honestamente lo veo bastante improbable. En este punto es importante hacer un llamado a la calma y a la reflexión superíndice 3N. Es fácil dejarse llevar por la inmediatez de las redes sociales y los titulares sensacionalistas, pero es importante no sacar conclusiones precipitadas y recordar que detrás de cada personaje famoso, hay una persona de carne y hueso. Todos cometemos errores, todos tenemos días buenos y días malos y es importante mostrar un poco de empatía y respeto, incluso con aquellos que no conocemos personalmente. Que el mundo de la farúndula ya es bastante complicado como para echarle más menos al fuego.
Y hablando de leu más menos al fuego, no podemos ignorar que los medios de comunicación superíndice 3N tienen su parte de culpa en todo este asunto. Como ya hemos comentado, a veces buscan la polu copyright mica fácil y no dudan en exagerar o distorsionar la realidad con tal de generar visitas o ventas. Pero nosotros, como consumidores de contenido, tenemos que aprender a ser críticos y no tragar todo lo que nos ofrecen sin cuestionarlo. Es importante buscar la verdad, contrastar la información superíndice 3N y no dejarnos llevar por el primer titular llamativo que nos encontremos. En este caso, lo sensato es esperar a ver si alguno de los protagonistas decide aclarar la situación superíndice 3N o si simplemente dejan que el tema se diluya con el paso del tiempo. Porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen como las olas del mar, y a veces, lo mejor es no hacer mucho caso y esperar a que la tormenta pase. Pero mientras tanto nosotros, seguiremos analizando todos los salseos con el mismo espíritu curioso y divertido de siempre. Porque al final, este tipo de noticias, aunque a veces no se dejen con un sabor agridulce, nos recuerdan que incluso las historias de amor apasionantes tienen su final. Y que los famosos, al igual que nosotros, son personas con sus propios dramas y sus propios retos. Y a nosotros como fans nos toca seguir disfrutando de su trabajo, pero sin perder de vista que al final, también copyright son seres humanos que merecen respeto y un poco de privacidad. Y ahora, después copyright de este análisis exhaustivo de la supuesta furia de Can llaman por Demetus Demir, vamos a sacar algunas conclusiones. La primera y importante es que en el mundo de la farándula, no todo es lo que parece y que hay que tener cuidado con los rumores y las especulaciones. La reacción superíndice 3N de Can, aunque llamativa, no tiene por copyright implicar que es tu copyright realmente furioso con Demet. Quizú ese fue un mal dúa, quizú ese es tu harto de que le pregunten por ella, o quizú ese simplemente, no quiero a dar una declaración superíndice 3N. Lo segundo es que tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y que por mucho que nos gustara verlos juntos, hay que respetar sus decisiones y aceptar que su historia como pareja llegó superíndice 3 a su fin. Ambos son profesionales que tienen una carrera prometedora y es importante centrarnos en su trabajo y no en su vida personal. Y por último, es importante recordar que los famosos también copyright son personas y que merecen respeto y privacidad. No podemos caer en el juego de la polu copyright mica fácil y tenemos que aprender a ser críticos con lo que vemos y leemos en los medios de comunicación superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje por el mundo del salseo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para aprender juntos. Que no se queden callados y déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Can realmente estuvo furioso con Demet? ¿O todo ha sido un malentendido? Me muero de ganas por leer sus opiniones. Y ahora, como siempre, el llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con todos sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montu superíndice 3N de salseos y noticias preparados para ustedes y no querrú perderse ni un solo detalle. Que ya lo saben, activen la campanita, denle al me gusta, compartan y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 curiosos del corazu superíndice 3N.